Según diversas observaciones, el 26 de abril de 1986 se registraron niveles elevados de radiación en Polonia, Alemania, Austria y Rumania. El 30 de abril, en Suiza y el norte de Italia. El 1 y 2 de mayo en Francia, Bélgica, Países Bajos, Gran Bretaña y el norte de Grecia. El 3 de mayo en Israel, Kuwait, Turquía. Proyectadas a gran altura, las sustancias gaseosas y volátiles se dispersaron por todo el globo terráqueo. El 2 de mayo se registró su presencia en Japón, el 4 de mayo en China, el 5 en India, el 5 y el 6 de mayo en Estados Unidos y Canadá. Bastó menos de una semana para que Chernóbil se convirtiera en un problema para todo el mundo. Consecuencias de la avería de Chernóbil en Belarus, Minsk, Escuela Superior Internacional de Radiología, Sájarov, 1992, página 82. El cuarto reactor, la instalación denominada refugio, sigue guardando en sus entrañas de plomo y hormigón armado, como antes, a cerca de 200 toneladas de material nuclear. El combustible se mezcló, además, en parte con el grafito y el hormigón. Nadie sabe qué ocurre hoy con este combustible. El sarcófago se construyó de manera precipitada. Se trata de una construcción única en su género. Quizá los ingenieros petersburgueses que la diseñaron puedan sentirse orgullosos. Debían mantenerse en funcionamiento durante 30 años. Sin embargo, los técnicos montaron la instalación a distancia. Las planchas se unían con la ayuda de robots y de helicópteros, de ahí que haya grietas. En la actualidad, según algunas fuentes, la superficie total de las zonas defectuosas y agrietadas supera los 200 metros cuadrados, por lo que siguen desprendiéndose aerosoles radiactivos. Si el viento sopla del norte, entonces en el sur se detecta actividad radiactiva, como uranio, plutonio y cesio. Más aún, en los días de sol, con la luz apagada, se ven columnas de luz que caen del techo en la sala del reactor. ¿Qué es esto? También la lluvia entra dentro del reactor, y cuando el agua cae sobre la masa de combustible, es posible una reacción en cadena. El sarcófago es un difunto que respira muerte. ¿Cuánto tiempo aguantará? Nadie sabe dar una respuesta a este interrogante. Hasta hoy, es imposible aproximarse a muchos de los nudos y construcciones para establecer su grado de seguridad. En cambio, todo el mundo comprende lo siguiente. La destrucción del refugio daría lugar a unas consecuencias aún más terribles que las que se produjeron en 1986. Ogoniok número 17, abril de 1996. Antes de Chernóbil, por cada 100.000 habitantes de Belarus se producían cerca de 82 casos de enfermedades oncológicas. Hoy, las estadísticas son las siguientes. Por cada 100.000 habitantes hay 6.000 enfermos. Esto quiere decir que se han multiplicado por 74. En los últimos 10 años, la mortalidad ha crecido en un 23.5%. De cada 14 personas, sola una muere de viejo, y por lo general, se trata de individuos en edad de trabajar, de entre 46 y 50 años. En las regiones más contaminadas, tras un examen médico, se ha establecido, de cada 10 personas, 7 están enfermas. Al visitar las aldeas, uno se sorprende de ver cómo ha crecido el espacio ocupado por los cementerios. Hoy en día aún se desconocen muchas cifras, se mantienen en secreto, tan monstruosas son. La Unión Soviética mandó al lugar de la catástrofe 800.000 soldados de reemplazo y liquidadores, llamados a las filas. La edad media de estos últimos era de 33 años, y a los muchachos se los llevaron directamente del pupitre al cuartel. Solo en las listas de los liquidadores de Belarus constan 115.493 personas, según datos del Ministerio de Sanidad. Desde 1990 hasta 2003 han fallecido 8.553 liquidadores, 2 personas al día. Así empezó la historia. En las cabeceras de los periódicos soviéticos y extranjeros aparecen reportajes sobre el juicio de los acusados por la catástrofe de Chernóbil. En cambio ahora, imagínese un edificio de 5 plantas, una casa sin habitantes, pero con sus enseres, los muebles, la ropa, objetos que ya nadie podrá usar de nuevo nunca, porque esta casa está en Chernóbil. Pues justamente en una de esas casas muertas de la ciudad, las personas encargadas de llevar a cabo el juicio a los acusados de la avería nuclear ofrecían una pequeña conferencia a la prensa.
En las más altas instancias, en el Comité Central del PCUS, se decidió que la causa debía examinarse en el propio lugar del delito, en el propio Chernóbil. El juicio se celebró en el edificio de la Casa de la Cultura local. En el banquillo de los acusados había 6 personas: el director de la central atómica, Viktor Brushanov, el ingeniero en jefe, Nikolai Fomin, el segundo ingeniero jefe, Anatoly Dyatlov, el jefe del turno, Boris Rogozhin, el jefe del taller del reactor, Alexander Kovalenko, y el inspector del Servicio Estatal de Inspección de Energía Atómica de la URSS, Yuri Laushkin. Los asientos destinados al público estaban vacíos, solo se veían periodistas. De todos modos, tampoco vivía ya nadie en el lugar. La ciudad estaba cerrada, por ser una zona de control radiactivo severo. ¿No sería por esta misma razón por la que se escogió el lugar? Cuantos menos testigos, mejor, menos ruido habría. No se verían ni cámaras ni periodistas extranjeros. Como es natural, todos querían que se hubieran sentado en el banquillo de los acusados las decenas de funcionarios responsables, incluidos los de Moscú. También el estamento científico de aquel momento debería haber cargado con su responsabilidad, pero se conformaron con los guardagujas. La sentencia fue: a Viktor Brushanov, Nikolai Fomin y Anatoly Dyatlov les cayeron 10 años. Para el resto, las penas fueron más cortas. En conclusión, Anatoly Dyatlov y Yuri Laushkin murieron a consecuencia de las radiaciones. El ingeniero jefe, Nikolai Fomin, perdió la razón. En cambio, el director de la central, Viktor Brushanov, cumplió la condena de principio a fin, los 10 años enteros. Lo fueron a recibir sus familiares y unos cuantos periodistas. El acontecimiento pasó desapercibido. El exdirector vive en Kiev, donde trabaja de simple oficinista en una empresa. Así acaba la historia. En breve, Ucrania emprenderá una obra de gran envergadura. Sobre el sarcófago que cubrió en 1986 el destruido cuarto bloque de la CEA de Chernóbil, aparecerá un nuevo refugio que se llamará Arca. Dentro de poco, 28 países donantes destinarán a este proyecto unas inversiones iniciales de capital que superan los 768 millones de dólares. El nuevo sarcófago deberá durar no ya 30, sino 100 años, y ha sido diseñado con un tamaño mucho mayor porque debe ofrecer un volumen suficiente para que se puedan realizar los trabajos necesarios, y así sepultar de nuevo los residuos. Se necesitan unos cimientos colosales. De hecho, se prevé la construcción de material rocoso artificial hecho a base de columnas y planas de hormigón. A continuación, habrá que preparar el depósito, al que se trasladarán los residuos radiactivos extraídos del viejo sarcófago. Para la cobertura superior se empleará acero de alta calidad, capaz de resistir las radiaciones gamma. Solo de metal harán falta 18.000 toneladas. El Arca se convertirá en una instalación sin precedentes en la historia de la humanidad. En primer lugar, sorprende sus proporciones. Su doble cobertura alcanzará los 1.509 metros de altura, y por su estética se asemejará a la Torre Eiffel. Entrevista de la autora consigo misma sobre la historia omitida y sobre por qué Chernóbil pone en tela de juicio nuestra visión del mundo. Yo soy testigo de Chernóbil, el acontecimiento más importante del siglo XX, a pesar de las terribles guerras y revoluciones que marcan esta época. Han pasado 20 años de la catástrofe, pero hasta hoy me persigue la misma pregunta: ¿de qué dar testimonio? ¿Del pasado o del futuro? Es tan fácil deslizarse a la banalidad del horror. Chernóbil no solo significa conocimiento, sino también preconocimiento, porque el hombre se ha puesto en cuestión con su anterior concepción de sí mismo y del mundo. Cuando hablamos del pasado o del futuro, introducimos en estas palabras nuestra concepción del tiempo, pero Chernóbil es ante todo una catástrofe del tiempo. Los radionúclidos diseminados por nuestra Tierra vivirán 50, 100, 200.000 años y más. Desde el punto de vista de la vida humana, son eternos. Entonces, ¿qué somos capaces de entender? ¿Está dentro de nuestras capacidades alcanzar y reconocer un sentido en este horror del que seguimos ignorándolo casi todo? ¿De qué se trata este libro? Este libro no trata sobre Chernóbil, sino sobre el mundo de Chernóbil,
Sobre el suceso mismo se han escrito ya miles de páginas y se han sacado centenares de miles de metros de película. Yo, en cambio, me dedico a lo que he denominado la historia omitida, las huellas imperceptibles de nuestro paso por la tierra y por el tiempo. Escribo y recojo la cotidianidad de los sentimientos, los pensamientos y las palabras. Intento captar la vida cotidiana del alma, la vida del ordinario en unas gentes corrientes. Aquí, en cambio, todo es extraordinario, tanto las inhabituales circunstancias como la gente, tal como les han obligado las circunstancias, elevándolos a una nueva condición al colonizar este nuevo espacio. Chernóbil para ellos no era una metáfora ni un símbolo, era su casa. ¿Cuántas veces el arte ha ensayado el apocalipsis, ha probado las más diversas versiones tecnológicas del final del mundo? Pero ahora sabemos positivamente que la vida es incomparablemente mucho más fantástica. Un año después de la catástrofe, alguien me preguntó: todos escriben, y usted que vive aquí, en cambio, no lo hace. ¿Por qué? Yo no sabía cómo escribir sobre esto, con qué herramientas, desde dónde enfocarlo. Si antes, cuando escribía mis libros, me fijaba en los sufrimientos de los demás, a partir de entonces, mi vida y yo se convirtieron en parte del suceso. Se fundieron en una sola cosa y no había manera de mantener una distancia. El nombre de mi país, un pequeño territorio perdido en Europa, del que el mundo no había oído decir casi nada, empezó a sonar en todas las lenguas y se convirtió en el diabólico laboratorio de Chernóbil. Y nosotros, los bielorrusos, nos convertimos en el pueblo de Chernóbil. Fuera donde fuese, todo el mundo me observaba con curiosidad. Ah, ¿ustedes de ahí? ¿Y qué está pasando? Naturalmente podía haber escrito un libro rápidamente, una obra más como las que luego aparecieron una tras otra. ¿Qué sucedió en la central aquella noche? ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo se ocultó la avería al mundo, a su propio pueblo? ¿Cuántas toneladas de arena y de hormigón fueron necesarias para construir el sarcófago sobre el mortífero reactor? Pero había algo que me detenía, que me sujetaba la mano, la sensación de misterio. Esta impresión, que se instaló como un rayo en nuestro fuero interno, lo impregnaba todo. Nuestras conversaciones, nuestras acciones, nuestros temores, y marchaba tras los pasos de los acontecimientos. Era un suceso que más bien se parecía a un monstruo. En todos nosotros se instaló, explícito o no, el sentimiento de que habíamos alcanzado lo nunca visto. Chernóbil es un enigma que aún debemos descifrar, un signo que no sabemos leer. Tal vez el enigma del siglo XXI, un reto para nuestro tiempo. Ha quedado claro que además de los desafíos comunista y nacionalista y de los nuevos retos religiosos entre los que vivimos y sobrevivimos, en adelante nos esperan otros, más salvajes y totales, pero que aún siguen ocultos a nuestros ojos. Y sin embargo, después de Chernóbil, algo se ha vislumbrado. La noche del 26 de abril, durante aquella única noche nos trasladamos a otro lugar de la historia. Se ha roto el hilo del tiempo. De pronto el pasado se ha visto impotente. No encontramos en él en qué apoyarnos. En el archivo omnisciente, al menos así nos lo parecía, de la humanidad, no se han hallado las claves para abrir esta puerta. Aquellos días oí en más de una ocasión: no encuentro las palabras para transmitir lo que he visto, lo que he experimentado. No he leído sobre algo parecido en libro alguno, ni lo he visto en el cine. Nadie antes me ha contado nada semejante. Entre el momento en que sucedió la catástrofe y cuando se empezó a hablar de ella, se produjo una pausa, un momento para la mudez. Y lo recuerdan todos. Allá por las altas esferas, se tomaban decisiones, se confeccionaban instrucciones secretas, se mandaba a que se levantara el vuelo de los helicópteros, o que se trasladaran por las carreteras enormes cantidades de transportes. Abajo se esperaba recibir información y se pasaba miedo. Se vivía a base de rumores, pero todos guardaban silencio sobre lo principal. ¿Qué es lo que realmente había sucedido? No se hallaban palabras para unos sentimientos nuevos, y no se encontraban los sentimientos adecuados para las nuevas palabras. La gente aún no sabía expresarse, pero paulatinamente se sumergía en la atmósfera de una nueva manera de pensar. Así es como podemos definir hoy nuestro estado de entonces.
Sencillamente ya no bastaba con los hechos. Aspirabas a asomarte a lo que había detrás de ellos, a penetrar en el significado de lo que acontecía. Estábamos ante el efecto de la conmoción, y yo estaba buscando a esa persona conmocionada. Esa persona anunciaba nuevos textos. A veces las voces se abrían paso, como llegadas desde un sueño o desde una pesadilla, desde un mundo paralelo. Ante Chernóbil, todo el mundo se ponía a filosofar. Las personas se convertían en filósofos, los templos se llenaron de nuevo, se llenaron de creyentes y de gente hasta el día anterior atea. Gente que buscaba respuestas que no les podían dar ni la física ni las matemáticas. El mundo tridimensional se abrió y dejé de encontrarme con valentones que se atrevieran a jurar sobre la Biblia acerca del materialismo. De pronto se encendió cegadora la eternidad. Callaron los filósofos y los escritores, expulsados de sus habituales canales de la cultura y la tradición. Durante aquellos primeros días, con quien resultaba más interesante hablar no eran con los científicos, los funcionarios o los militares de muchas estrellas, sino con los viejos campesinos, gente que vivía sin Tolstoy, sin Dostoyevsky, sin Internet, pero cuya conciencia, de algún modo, había dado cabida a un nuevo escenario del mundo, y su conciencia no se destruyó. Seguramente nos hubiéramos acostumbrado mejor a una situación de guerra atómica, como lo sucedido en Hiroshima, pues justamente para esa situación nos preparábamos. Pero la catástrofe se produjo en un centro atómico no militar, y nosotros éramos gente de nuestro tiempo, y creíamos, tal como nos habían enseñado, que las centrales nucleares soviéticas eran las más seguras del mundo, que se podían construir incluso en medio de la Plaza Roja. El átomo militar era Hiroshima y Nagasaki. En cambio, el átomo para la paz era una bombilla eléctrica en cada hogar. Nadie podía imaginar aún que ambos átomos, el de uso militar y el de uso pacífico, eran hermanos gemelos, eran socios. Hoy en día, los bielorrusios, como si se trataran de cajas negras vivas, anotan una información destinada al futuro, para todos. He escrito durante muchos años este libro, casi 20. Me he encontrado y he hablado con extrabajadores de la central, con científicos, médicos, soldados, evacuados, residentes ilegales en zonas prohibidas, con las personas para las cuales Chernóbil representa el principal contenido de su vida, cuyo interior y cuyo entorno, y no solo la tierra y el agua, están envenenados con Chernóbil. Estas personas contaban, buscaban respuestas, reflexionábamos juntos, a menudo tenían prisa, temían no llegar a tiempo, y yo aún no sabía que el precio de su testimonio era la vida. Me decían, apunte, no hemos comprendido todo lo que hemos visto, pero quedan nuestras palabras, alguien las leerá y entenderá. Tenían razón en tener prisa, muchos de ellos ya no se encuentran entre los vivos, pero les dio tiempo para mandar una señal. La historia siempre ha sido un relato de guerras y de caudillos, y la guerra constituía, digamos, la medida del horror. Por eso, la gente confunde los conceptos de guerra y catástrofe. En Chernóbil se diría que están presentes todos los rasgos de la guerra. Muchos soldados, evacuación, hogares abandonados. Se ha destruido el curso de la vida. Las informaciones sobre Chernóbil están plagadas de términos bélicos: átomo, explosión, héroes. Y esta circunstancia dificulta la comprensión de que nos hallamos ante una nueva historia. Ha empezado la historia de las catástrofes, pero el hombre no quiere pensar en esto porque nunca se ha parado a pensar en esto. Se esconde tras aquello que le resulta conocido, detrás del pasado. Hasta los monumentos a los héroes de Chernóbil parecen militares. Los héroes de Chernóbil tienen un monumento. Es el sarcófago que han construido con sus propias manos y en el que han depositado la llama nuclear, una pirámide del siglo XX. En la tierra de Chernóbil uno siente lástima del hombre, pero más pena dan los animales. Y no he dicho una cosa por otra. Ahora lo voy a aclarar. ¿Qué es lo que quedaba en la zona muerta cuando se marchaban los hombres? Las viejas tumbas y las fosas biológicas, los llamados así cementerios para animales. El hombre solo se salvaba a sí mismo, traicionando al resto de los seres vivos. Después de que la población abandonara el lugar, en las aldeas entraban unidades de soldados o de cazadores que mataban a tiros a todos los animales, y los perros acudían al reclamo de las voces humanas, también los gatos, y los caballos no podían entender nada, cuando ni ellos, ni las fieras ni las aves eran culpables de nada, y morían en silencio, que es algo aún más pavoroso.
Hubo un tiempo en que los indios de México, incluso los hombres de la Rusia precristiana, pedían perdón a los animales y a las aves que debían sacrificar para alimentarse. Y en el antiguo Egipto, el animal tenía derecho a quejarse del hombre. En uno de los papiros conservados en una pirámide se puede leer: no se ha encontrado queja alguna del toro contra N. Antes de partir hacia el reino de los muertos, los egipcios leían una oración que decía: no he ofendido a animal alguno, y no lo he privado ni de grano ni de hierba. ¿Qué nos ha dado la experiencia de Chernóbil? ¿Ha dirigido nuestra mirada hacia el misterioso y callado mundo de los otros? En una ocasión vi cómo los soldados entraron en una aldea de la que se habían marchado sus habitantes y se pusieron a disparar. Había gritos impotentes de los animales. Gritaban en sus diferentes lenguas. Sobre este hecho ya se ha escrito en el Nuevo Testamento, que llegó Jesús al templo de Jerusalén y vio allí a unos animales dispuestos para el sacrificio ritual, con los cuellos cortados y desangrándose. Entonces Jesús gritó que habían convertido la casa de oraciones en una cueva de ladrones. En este sentido, Chernóbil ha ido más allá que Auschwitz y Colima, más allá que el Holocausto. Nos propone un punto final, si apoya la nada. Veo el mundo de mi entorno con otros ojos. Una pequeña hormiga se arrastra por el suelo y ahora me resulta más cercana. Un ave surca el cielo y me resulta más próxima. Se ha reducido la distancia entre ellos y yo. No existe el abismo de antes. Todo es vida. También se me grabaron cosas como esta. Me contaba un viejo apicultor, y más tarde lo escuché de otra gente, que salió por la mañana al jardín y notó que le faltaba algo. No había ni una abeja. No se oía ni a una abeja, ni a una. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Tampoco al segundo día levantaron el vuelo, ni al tercero. Luego les informaron que en la central nuclear se había producido una avería. Pero durante mucho tiempo no supieron nada. Las abejas se habían dado cuenta. Ahora, si noto algo raro, me fijaré en ellas. En ellas está la vida. En Chernóbil se recuerda ante todo la vida. Los objetos sin el hombre, los paisajes sin el hombre, un camino hacia la nada, unos cables hacia ninguna parte. Hasta te asalta la duda de si se trata del pasado o del futuro. En más de una ocasión me ha parecido estar anotando el futuro.